El último guardián antes de la peste, Arbenal era una ciudad viva. Sus murallas blancas se alzaban orgullosas sobre el valle, los mercados rebosaban de especias y telas que llegaban de los puertos lejanos, y las campanas de la catedral marcaban el ritmo de las jornadas. En las plazas se reunían artesanos y músicos, y en los talleres se forjaban espadas que viajaban en caravanas hasta reinos distantes. Los niños corrían entre los puestos, las fuentes nunca se secaban, y había quienes juraban que los dioses habían bendecido la ciudad con una fortuna eterna. Deren había pasado toda su vida sobre esas murallas. Desde los 17 años juró el voto de guardián, y sus manos aprendieron a cargar la lanza y a tensar el arco con precisión. Su juventud se le escapó en noches de vigilia, escuchando el murmullo del viento entre las almenas y observando las estrellas. A veces se preguntaba si en verdad lo necesitaban allí, pues Arbenal nunca había sido asediada, pero cada vez que veía la ciudad desde lo alto, pensaba que su deber no era luchar, sino vigilar para que la paz se mantuviera. Tenía esposa, una mujer de sonrisa clara llamada Iline, y un hijo pequeño, Cael, que soñaba con ser aprendiz de herrero. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de pequeños momentos que parecían indestructibles: las noches en la taberna, las fiestas de primavera, los desfiles de soldados que apenas recordaban cómo blandir una espada de verdad. Todo eso cambió en un verano demasiado húmedo. La peste llegó como una bruma invisible. Nadie supo al inicio de dónde venía. Unos decían que de los barcos mercantes, otros que de las aguas del río, otros que de las ratas que corrían entre almacenes. Lo cierto es que las fiebres comenzaron en los barrios bajos, pero no tardaron en alcanzar a los mercaderes, a los nobles y hasta a los sacerdotes. La enfermedad marcaba la piel con manchas negras, quemaba los pulmones, dejaba a las personas tosiendo sangre hasta que la voz se les apagaba para siempre. Deren vio caer primero a su esposa. Iline se consumió en apenas una semana, y no hubo plegaria ni hierbas que pudieran salvarla. El niño resistió un poco más, aferrado a la mano de su padre, hasta que también la fiebre lo devoró. Deren cavó con sus propias manos las tumbas, fuera de la muralla, y después volvió a su puesto sin lágrimas. Desde entonces, se aferró a la rutina como a una cuerda: subir a las torres, recorrer el camino de ronda, observar la ciudad desde lo alto. Era un hombre hueco, pero aún en pie. La peste siguió extendiéndose hasta que las calles quedaron vacías. Los mercados cerraron, las tabernas callaron, y los nobles del consejo huyeron en carros dorados, escoltados por soldados que abandonaron a su gente a cambio de un salario seguro. Las campanas de la catedral dejaron de sonar porque ya no había quien las tocara, y en la plaza mayor los cadáveres se amontonaban hasta que los cuervos bajaban en bandadas a disputarse los restos. Arbenal, orgullosa, quedó reducida a un mausoleo abierto. Fue en medio de aquel silencio cuando Deren escuchó algo distinto. Una noche, mientras hacía su ronda, percibió un canto débil, quebrado, que flotaba desde el interior de la catedral. Era imposible, todos los sacerdotes habían muerto o huido. Aún así, con la lanza en mano, bajó las escaleras y atravesó la plaza desierta. Dentro, entre columnas ennegrecidas por el humo de velas olvidadas, encontró a una joven arrodillada frente al altar vacío. Sus ojos hundidos delataban la fiebre, pero sus labios seguían entonando himnos antiguos con una fuerza casi sobrehumana. Se llamaba Maelin. Había sido aprendiz de los clérigos y se había quedado atrás cuando los demás partieron, no por fe en los dioses, sino porque no podía soportar dejar que el recuerdo de la ciudad muriera sin un último canto. ¿Por qué cantas?, le preguntó Deren aquella primera noche, con la voz ronca de quien llevaba demasiado tiempo sin hablar. Porque si nadie recuerda los nombres, será como si nunca hubiésemos existido, respondió ella, sin dejar de entonar. Desde entonces, Deren ya no estuvo del todo solo. Compartía con Maelin el pan duro que encontraba en almacenes saqueados, protegía a la joven de los carroñeros humanos que vagaban como sombras por las calles, y escuchaba sus cantos en la penumbra de la catedral. Ella le hablaba de los libros del archivo, de los antiguos poemas de Arbenal, de héroes que ya nadie recordaba. Y poco a poco, entre los muros carcomidos por la peste, nació un pacto silencioso: resistir, no para sobrevivir, sino para mantener viva la memoria. Durante meses fueron los últimos latidos de la ciudad.
Caminaban juntos por las calles, dejaban velas encendidas en las casas donde habían muerto familias enteras, recogían nombres escritos en tablillas y los repetían como oraciones. No eran amantes, no eran hermanos, pero el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier lazo. Eran dos almas que se negaban a dejar que Arbenal se hundiera en el olvido absoluto, pero la peste no perdonaba. Una mañana Maelin no pudo levantarse. Su cuerpo ardía y sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la copa de agua que Deren le ofrecía. Aún así, le sonrió débilmente. «Prométeme que seguirás cantando», susurró. Deren bajó la cabeza. Su voz nunca había sido hecha para la música. Era áspera, grave, casi rota. Pero asintió. Esa noche Maelin murió en sus brazos, con los labios aún moviéndose como si intentara pronunciar un último nombre. Deren la enterró en el patio de la catedral, cubriendo la tumba con piedras, y después permaneció de pie frente a ella hasta que las sombras lo envolvieron. A partir de entonces, él se convirtió en el último guardián. Ya no vigilaba murallas que nada protegían, vigilaba la memoria. Caminaba por las calles murmurando los himnos que había aprendido, encendía lámparas en las casas abandonadas, escribía nombres en las paredes con trozos de carbón. Era un ejército de un solo hombre contra el olvido. Los meses siguieron su curso. El cuerpo de Deren se fue consumiendo, marcado por las manchas negras de la peste. Cada paso era un tormento, pero no dejó de recorrer la ciudad cada noche, como si las piedras mismas dependieran de su voluntad. Se hablaba a sí mismo en voz alta, recitaba historias que Maelin le había contado, nombraba a Eiline y a Kael para que sus nombres no desaparecieran. Cuando la fiebre lo derribó, supo que era el final. Subió como pudo hasta la torre más alta de Arbenal, cargando una lámpara encendida. Allí se sentó frente a las llanuras, mirando la oscuridad. «Si alguien llega algún día», murmuró, «que vea esta luz y sepa que aquí hubo hombres y mujeres, que aquí se rieron y lloraron, que aquí vivimos y no fuimos del todo borrados». La lámpara brilló toda la noche, resistiendo el viento. Al amanecer, Deren ya no respiraba. Su cuerpo quedó inmóvil junto a la llama, aún erguido como si siguiera en guardia. Y con él, Arbenal murió definitivamente. Los siglos borraron lo que quedaba. Las torres cayeron, las piedras se cubrieron de musgo, y las raíces se abrieron paso por entre los muros. Pero aún hoy, los viajeros que se aventuran por las ruinas aseguran escuchar un canto débil cuando sopla el viento entre los escombros. Algunos dicen que es la voz de Maelin, entonando himnos eternos. Otros aseguran que es Deren, cumpliendo su promesa más allá de la muerte. Sea quien sea, la canción persiste. Y en ella, el eco de una ciudad que se negó a ser olvidada.